Para este nuevo programa de 3 líneas hacia el éxito, hoy contamos con una mujer que decidió apostar por el negocio familiar, donde la construcción sostenible es el epicentro de todos sus proyectos. Sin más preámbulos, soy Rocío García y hoy tenemos con nosotros a Penélope Retamal de Geo Casas Pasivas. Bienvenido a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hoy tengo una invitada muy especial. Hola Penélope, ¿qué tal? Buenos días, Steven. Buenos días, Rocío. ¿Qué Buenos tal? días. Bueno, pues entonces empezamos con una introducción. Rocío nos va a contar quién eres tú. Pues eso es, hoy tenemos con nosotros en un nuevo capítulo de 3 líneas hacia el éxito. Estamos muy contentos por recibirte, Penélope. Y bueno, Penélope es socia de Geo Casas Pasivas y hoy tenemos una entrevista muy especial en la cual hemos preparado una serie de preguntas con la que vamos a conocer mejor su empresa y vamos a conocer también pues qué claves tienen para el futuro. Así que bueno, pues Steven, vamos allá con las preguntas. Pues muy bien, pues entonces empezamos. Yo creo que igual hay algo que hay que confesar, ¿no? De que nos conocemos un poco, ¿verdad? A mí me suena tu cara. Sí. ¿Y cómo nos conocemos? Contamos eso ya al público, ya que Yo están creo que deseando ¿Sí? saber. No, Sí. sí, hay que decirlo. Bueno, a ver si queremos, podemos mantenerlo así muy en secreto, pero... Bueno, es el momento de quitar la tirita. ¿Qué tenéis que contarnos o confesarnos? Uy, ya hay mucha Que tensión. estoy aquí por enchufe. No porque tenga nada bueno que contar. No, seguro que no. Pues bueno, pues nosotros estamos casados desde hace pues realmente poco tiempo, ¿verdad? ¿Un año? ¿Un año? Sí. Oficialmente un año. Sí, pero nos conocemos desde Ni hace siquiera. mucho tiempo y a ver, pues nos conocimos en Irlanda hace muchos años. Sí. Y pues hace veintitantos años, 23 años, yo creo que son. Sí. Y ahí estuvimos trabajando como pues en un hotel. ¿Sí? ¿Y qué tal esa experiencia trabajando? Soy en una un hotel? camarera terrible. Menos mal que no tengo que seguir trabajando de ello. Sí, yo iba a trabajar de recepcionista en Irlanda y me dijeron que mi inglés no era lo suficientemente bueno por el momento Anda. y que empezase en el restaurante. Así que empecé a trabajar en el restaurante. Y conociste aquí a Y conocí Steven. a Steven, sí. Sí. Y dije, bueno, pues voy a intentar aprender inglés más rápido. Y se me fue de las manos completamente. Bueno, al final te han salido caro las clases de inglés. Sí. Pero bueno, soy bilingüe. Ojo. Pues bueno, pues ahí lo tenemos y pues bueno... Y iba lo a que decir- nos estamos ahorrando en las clases de inglés de los niños también. Mira, Sí, todo suma, sí. todo Todo suma. suma, todo Sí. suma. No, Son ideas que suman. Ahí está. Ojo, esta mujer, ¿eh? Teníamos que traerla aquí a nuestro programa, Steven. Ni que tuviera algo que ver Perfecto. con línea 3. Nada. Bueno, pues vamos a ello, Steven. Vamos Pero a bueno, hablar de- entonces, lo que realmente queremos que estés aquí, porque aquí estamos hablando de negocios y entonces Penélope también es autónoma, pues socia en la empresa Geo. Entonces, cuéntanos primero, ¿qué hace Geo? ¿Qué tipo de empresa es? Geo es una empresa constructora enfocada en los edificios sostenibles. Nosotros somos especialistas en construcción con el estándar Passive House. El estándar Passive House es un estándar alemán muy extendido en el que se busca la construcción con la máxima eficiencia energética. Eso lo llevamos haciendo ya varios años. Nosotros empezamos como una promotora inmobiliaria de construcción tradicional. Y a raíz de las crisis, que es lo único bueno que tienen, pues buscamos un elemento diferenciador que nos ayudase a continuar en el mercado. Entonces, la promoción, a ti te pilla un poco joven, Rocío, pero la promoción inmobiliaria por aquel entonces fue prácticamente imposible continuar. Nosotros comprábamos suelo, diseñábamos los edificios y los promovíamos, construíamos y comercializábamos nosotros. Es decir, nosotros gestionábamos desde el principio hasta el final. Que realmente era algo que nos gustaba mucho. Pero ya te digo, cuando llegó la crisis del 2007 al sector inmobiliario,
la comercialización de vivienda nueva prácticamente se colapsó del todo. Entonces, para poder continuar trabajando, empezamos a trabajar como constructora para otras empresas, cosas que no habíamos hecho hasta entonces. Y también empezamos a analizar la construcción de una manera mucho más minuciosa, buscando no solamente optimizar costes, sino optimizar el impacto a nivel de usuario. Vale. Y buscando también qué podíamos hacer, cómo podíamos mantenernos en el mercado, qué podíamos añadir de valor. Empezamos a explorar elementos de técnicas constructivas más sostenibles. En varios edificios utilizamos un sistema de ventilación natural que hasta el momento pues no se había hecho de una manera estandarizada y mucho menos en promoción inmobiliaria, en edificios residenciales. Lo que nos sirvió fue para ver que como lo habíamos hecho no funcionaba apenas y que hay que implementar otros sistemas mejores. También empezamos a reciclar los residuos, que fue una locura con los trabajadores, pero se utilizó aislamientos más ecológicos y bueno, en varios edificios ya empezamos a hacer algunas mejoras en cuanto al aislamiento y la sostenibilidad y la verdad es que funcionó muy bien. De cara a nuestros propios trabajadores fueron los primeros en experimentar la diferencia. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, ya decidimos empezar a trabajar con Geo, que fue una empresa que constituimos nueva, pero naciendo de la original promotora, que era Inmobiliaria Cienpozuelos. Y desde entonces, pues ya hemos trabajado, hemos hecho algún edificio de construcción tradicional, ¿vale? Pero ya estamos enfocados en un estándar Passive House, que no siempre se llega, pero bueno, se busca en los edificios, el mejorar la eficiencia energética en la medida de lo posible. Se implementan materiales ecológicos y ciertas técnicas, se trabajan con varios estándares también, aparte del Passive House, que es el que tenemos más explotado. Que el objetivo con el Passive House realmente es reducir el consumo energético, mucho más que llenarlo de placas solares, es reducir eso. Y a nivel empresario, porque una de las cosas que vemos con muchos invitados quienes vienen aquí, pues hablamos de cuál es la misión y la importancia de diferenciación. Como no era la primera empresa que tuvisteis vosotros, pues ya sabíais la importancia que tiene esa diferenciación y buscar algo que era novedoso. Lo que yo tengo curiosidad es ¿hasta qué punto fue que visteis una oportunidad en el mercado para hacer algo sostenible? ¿Y en qué medida era por creencias personales de querer hacer algo, no sé, algo que es lo que deberíamos hacer por el bien de la humanidad, ¿no? De que, ¿en qué medida fue la oportunidad de marketing o por creencias o pasiones personales? Pues inevitablemente lo uno va de la mano de lo otro, Steven, porque al final las oportunidades las ves cuando realmente crees que son oportunidades. Es decir, si ahora mismo yo tengo que buscar una oportunidad de negocio, el buscar un elemento diferenciador, no voy a entrar a trabajar con petróleo, por ejemplo, porque no voy a ver una oportunidad en ello. Para mí no es una oportunidad, entonces nunca voy a ir en esa línea. Al final, las inquietudes personales son las que te conducen, son las que te llevan a ver oportunidades. Entonces, yo creo que al final nosotros somos una empresa familiar, evidentemente mis creencias y mis principios están muy ligados a los de mi familia. Entonces, cuando hemos tenido que buscar y pensar en, oye, por dónde seguimos, a dónde vamos, pues hemos tenido que pensar en qué queremos nosotros y evidentemente hemos intentado buscar un elemento diferenciador que además de ayudarnos a sobrevivir en el mercado, aporte algo positivo al resto de la humanidad. Siempre es un ten con ten, pero y esa cuestión de la pasión para hacer algo, ¿tú crees que eso es un obstáculo para un emprendedor? Que algunas veces como que nos centramos en
aquí identificar la pasión que tengo en mi vida y resulta ser un obstáculo para emprender. Al final hay que tener una visión global. Yo creo que la pasión es lo que te empuja, pero hay que tener la suficiente perspectiva para que ese empuje no se convierta en que te saque completamente en la dirección equivocada. Yo creo que hay que utilizar ese empuje igual que utilizas el acelerador de un coche. Es decir, no voy a ir presionando el acelerador todo el tiempo. Hay momentos en los que tendré que frenar, habrá momentos en los que levante el acelerador, pero habrá momentos en el que diga a tope y es donde esa pasión te va a llevar. Uh-huh. Y entonces, pues al arrancar, ¿cuáles eran los pasos? Cuando estamos pensando en, pues tengo que tener una misión para la empresa, un nombre y diferenciación, cuéntame cómo fue la creación de un business plan en ese ámbito y especialmente en un ambiente de empresa familiar. Pues como sabes, ya estudié empresariales y marketing. Entonces, cuando llegó el momento de decidir, oye, tenemos que hacer otra cosa, pues tuve un enfoque muy académico, ¿no? Para empezar. Pero evidentemente, mi padre y socio y jefe es completamente lo opuesto. Él, su formación es, como dicen, él se formó en la Universidad de la Calle, ¿no? Que es lo que se solía decir. Entonces tuve que adaptarlo. Nuestro business plan se formó a base de reuniones familiares y de una manera mucho más informal. Él es una persona, Steven le conoce muy bien, asombrosa, con una capacidad de tener sus operaciones en la cabeza y un mapa mental de lo que está pasando alucinante, cosa que yo no concibo. Él es capaz de tenerlo. Entonces fue más bien una creación en el que él delegó ciertos aspectos en mí, pues el nombre, la imagen, bueno, pues ciertos aspectos, confiando un poco más pues en una formación más formal y más reglada y demás. Pero nosotros, y tú bien lo sabes, siempre hemos sido muy de reuniones pues en la bici o saliendo a correr. Entonces ha sido un proceso muy distinguido. Por una parte, mi manera más estricta de hacer las cosas, escribiéndolas en papel, y a su vez siendo capaz de que él tenga todo en la cabeza. Sí. Y específicamente y tácticamente, como para quienes están escuchando y dicen, pues bueno, ¿cómo voy a poner un nombre a mi empresa? ¿Cuál es el proceso muy específicamente? ¿Cómo llegaste al nombre de Geo? ¿Y qué significa? Pues tuvimos que tener claro qué es lo que queríamos transmitir. Entonces, nosotros, al ser una empresa constructora, yo veía nuestra imagen muy ligada a la tierra, a los elementos más sólidos. Uh-huh. Entonces, quise que eso se transmitiera, porque además me parecía muy importante para transmitir el elemento de sostenibilidad, ir más allá del clásico greenwashing. Yo quería que lo nuestro realmente transmitiera, por un lado, fiabilidad y sostenibilidad, y por eso elegí Geo. Geo viene del griego que significa tierra, y lo que hicimos fue añadirle al final una H. Y esto os lo voy a explicar, que, vale. Que se lo he dicho a muy poca gente, pero esa H es muda y yo quería que estuviera, porque en la construcción es muy importante. Hay un trabajo brutal que se hace y que no se ve. Entonces, pero se siente cuando uno vive en esas viviendas. Entonces yo quería, además, es además muy representativo de cómo somos. Nosotros somos una empresa súper enfocada al proceso de ejecución. Yo creo que tenemos áreas de mejora en las que estamos trabajando como equipo, pero nuestro punto fuerte es la ejecución, es la parte sólida, y realmente es lo que yo quiero transmitir con nuestro nombre. Entonces, por eso nos quedamos con Geo. Hubo distintos contendientes, pero bueno. Oye, esto es la primera vez que escucho esa ¿Sí? historia, de verdad.
Es que llevamos toda la vida riéndonos es el GOH. Sí, nadie lo pronuncia bien. Pero además, eso ya es súper bonito. Es como la parte intangible de lo que convierte un edificio en un hogar, ¿no? Claro. Sí, oye, pues mira, siempre aprendemos cosas nuevas. Después de 20 años. Y encima sale en el podcast, oye, pues mejor que mejor. Pues ahí está. Sí, y entonces, pues bueno, pues cuéntanos, ¿cuántas personas entonces ahora hay en la empresa? ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo es esa evolución y dónde estás? Empezamos ahí. ¿Cuántas personas? Empleos directos, nosotros solemos variar bastante porque depende del volumen de trabajo que tengamos, contratamos más o menos. Entonces, ahora mismo y actualmente que tenemos una ejecución mucho más controlada, definida por capítulos y demás, nosotros somos alrededor de unos 15 personas. Probablemente tengamos que ampliar un poquito el equipo próximamente, pero más o menos nos estamos manejando en esas cifras. Hemos llegado a ser más de 20, pero difícilmente bajamos de los que somos. Sí, y preferís... Y de hecho yo creo que ahora somos alguno más, que ha entrado una persona nueva esta semana. ¿Y cómo juzgáis cuándo hay que contratar y cuándo hay que subcontratar? Porque una empresa así de construcción no puede tener todo el mundo en plantilla. No, evidentemente. Además sería un error. Nosotros intentamos buscar un equilibrio, que es lo complicado. ¿Dónde está el equilibrio? Entre subcontratación y equipos propios. Nosotros trabajamos con equipos propios, sobre todo para los capítulos para las partidas más sensibles de cara al estándar Passive House. Nosotros tenemos a todos nuestros chicos formados para construir Passive House. Entonces, ¿qué significa? Que nuestra gente está muy concienciada. De hecho, cuando hacemos un edificio que no se vaya a certificar, los chicos necesariamente no lo saben, porque ellos no saben lo que yo he firmado en el contrato. Entonces ellos ya construyen con el estándar Passive House de manera estandarizada. Hay ciertos capítulos, como puede ser la ventilación, la hermeticidad, que son capítulos más específicos del Passive House, que eso solemos hacerlos nosotros. Pero luego hay capítulos como son las instalaciones eléctricas, fontanerías, climatización, eso normalmente lo subcontratamos. Casi siempre utilizamos las mismas subcontratas porque evidentemente ya están formados para construir Passive House. Entonces hemos hecho un trabajo tan grande que al final es importante para nosotros, para poder sacarle rendimiento a esa formación que hemos hecho, que sean las mismas empresas las que trabajan con nosotros. Aparte que al final trabajamos con empresas pequeñas, nos conocemos de tú a tú, hay una relación personal detrás de una relación profesional. Sí. Y Andrew, pues siguiendo allí, como de entender mejor cuál es la empresa, cuéntanos específicamente, estáis con el autopromotor, ¿no? Pero ¿cuántos proyectos podéis hacer al año y cuál es el proyecto más grande que habéis hecho hasta la fecha? Generalmente trabajamos, efectivamente, como tú dices, con el autopromotor y supone, pues yo diría que el 90% de nuestra facturación. También trabajamos para algunas empresas haciendo algunas rehabilitaciones, oficinas o locales comerciales. Y también trabajamos para algunas cooperativas haciendo edificio de vivienda en bloque. Intentamos mantener un equilibrio entre los proyectos en cuanto a nivel de facturación. Es decir, yo tengo que buscar, porque no quiero hacer un edificio o un proyecto de 200 chalés, porque ahora mismo nosotros tenemos que hacer una progresión proporcional. Al final, con un proyecto más grande vienen otras implicaciones, necesito más liquidez, entonces todo tiene que ser construido de una manera un poco más equilibrada. Y también para mantener la calidad de los proyectos también tengo que tener un equipo muy controlado, con lo cual ahora mismo tenemos un equilibrio muy bonito entre proyectos un poquito más grandes y el mundo del unifamiliar, que a nosotros nos gusta mucho porque el mundo del unifamiliar, además, antes de ayer lo hablaba con una de mis compis, Cristina, que le encanta hacer fotos a las grúas. Cuando le digo, mándame alguna foto de la obra para las redes sociales. Si no hay grúas, no me las manda. Y justo lo hablamos. Una de las cosas que más nos gusta a nosotros es, con un unifamiliar
tienes un proyecto de un año y medio y no da tiempo a aburrirte. Además, el unifamiliar cambia constantemente. Tan pronto lo haces de termoarcilla con SATE, lo haces de CLT, de sistemas de bloque encofrado perdido. Y luego hay muchas variaciones. Además, es un mercado que está en continuo cambio. Entonces, nos ayuda a ver un proyecto desde el principio hasta el final y con mucha variedad. Tanto de sitios, de estudios de arquitectura, de clientes. Entonces, nos ayuda a mantener el interés y la motivación. Y bueno, que al final conoces a varias familias. Entonces, es un proceso, es muy agradecido, es muy duro porque pasas por momentos tensos, pero es agradecido. Y luego en residencial también hacemos edificios pues de hasta 20 viviendas, 20 y pico viviendas, aprox. Sí, y hablando... Dime. Sí, que cada vez más entonces hay espacio en el mercado, pues hay edificios, pues incluso en el centro de Madrid, ¿verdad? Que estáis con el Entre Patios, que son edificios que realmente apostan por la construcción casa pasiva. Sí, totalmente. De hecho, en Entre Patios no solamente se buscó un estándar de alta eficiencia energética. El que hicimos fue le entregamos, yo creo fue en el 2020, y ese edificio era pionero por el concepto que tenía, también incorporando un elemento a nivel social. Es un edificio espectacular, no solamente desde el punto de vista arquitectónico, pero lo que implica a nivel humano. Tiene unas zonas comunes para que los propios vecinos puedan interaccionar de una manera más directa. Tienen una sala amplia pues para llevar ¿cómo se dice? Un grupo de consumo. Entonces, pues adquieren frutas y verduras de un agricultor y las reparten entre los propios, entre los propios vecinos. Tienen un espacio para poder trabajar si todos los peques quieren hacer los deberes juntos, que haya un adulto con ellos. Es decir, tiene cada uno su vivienda en la que tú mantienes tu vida privada, pero luego hay unos espacios que facilitan vivir en comunidad. Entonces tiene los beneficios de vivir en tu vivienda privada, pero también los beneficios de tener unas relaciones con tu comunidad. Entonces creo que eso fue un proyecto muy bonito. Y luego han ido un paso más allá a nivel económico. Tienen, pues en lugar de tener cada vivienda su propio contador de luz y de agua, tienen uno a nivel de edificio. Igual implica una responsabilidad grupal de cara al consumo, sí, pero también evidentemente les baja los consumos, les baja sobre todo los costes. Entonces, por eso os digo que ese fue un proyecto espectacular en ese sentido, y de hecho estamos ahora con el segundo que empezamos hace unos mesecitos. Estamos también a la vuelta de la esquina en la calle Pirita haciendo otro edificio también para ellos. Sí, genial, genial. Y Andrew, pues volviendo al tema de la empresa y las personas y también de vuestra misión. Entonces, en vuestro caso tenéis una misión muy, muy clara y es como muy aspiracional para muchas personas, que tiene que ver con el medio ambiente, con el cuidado de nuestro futuro. ¿Os da ventajas a la hora de liderar con un equipo? Yo entiendo que sí. Es decir, nosotros, te estoy hablando de que esta conciencia sobre buscar la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad en la construcción es algo que nosotros llevamos implementando ya desde hace 15 años. Sí. Entonces, estamos hablando que donde se supone que es algo que ya está mucho más estandarizado, nosotros ya hemos tenido tiempo de analizar dónde te equivocas, sí, aprender de los errores y... Pero específicamente para vuestro equipo a la hora de contratar gente, ¿os da una ventaja para contratar gente y conseguir mayor motivación porque la gente quiere lo que es la misión de la empresa? Pues buena pregunta, Steven, y me va a costar contestarte. He tenido las últimas personas que nosotros hemos contratado sí que han apostado por nuestra empresa por este valor. Yo creo que de cara sobre todo a las personas más jóvenes
sí que les aporta algo más de curiosidad. Si te soy sincera, no sé hasta qué punto con el personal de obra les ayuda a tomar esta decisión. Nosotros intentamos cuidar mucho de nuestros trabajadores. Entonces, yo creo que también lo que valoran es algo más, un proyecto a largo plazo. Nosotros lo que intentamos cuando crecemos y contratamos a más gente es asegurarnos de que vamos a mantener estos contratos a largo plazo. Es decir, que cada persona que entra se vaya a quedar. Por eso el proceso de crecimiento es muy lento, porque yo tengo que garantizar que voy a tener ese trabajo garantizado para esta persona. Entonces yo creo que esto es algo que en la construcción no es tan estándar y esto sí que se valora mucho más. Te hablo de los trabajadores de obra. Uh-huh. Y a la hora del liderazgo dentro de la empresa y el rol de los dueños, realmente, ¿cómo divides el trabajo? ¿Cómo decides cuál es el rol de cada persona en vuestra empresa? Pues yo creo que hemos evolucionado de una manera muy natural hacia cada uno de nuestros puestos. Eliseo hace las funciones de jefe de obra, le apasiona la obra y es una persona que aprende con una facilidad muy sorprendente. De hecho, yo creo que él no es consciente y espera que todos los demás aprendamos a la misma velocidad que aprende él, por eso se frustra algunas veces. Pero entonces él es un apasionado de la obra y yo creo que también eso es muy evidente en lo que hacemos. Esa pasión que él tiene es lo que transpira. Por eso siempre os digo que nuestros procesos de ejecución son mucho más cuidados y elaborados que a lo mejor otros aspectos de la empresa que estamos intentando mejorar en estos momentos. Y yo he evolucionado hacia un rol más más comercial. Al final, la persona que suelen ver los clientes cuando nos conocen, nada más empezar, soy yo. Y luego sabes que Marisa, mi madre, ha tenido una función mucho más administrativa. Es quien nos ha gestionado todo, bancos, contabilidad y demás. Entonces, yo creo que hemos evolucionado cada uno a un puesto. Y realmente es que nosotros tenemos un equipo muy sólido y todas las personas que están con nosotros ya llevan muchísimos años. Rosy en la oficina, yo creo que lleva con nosotros más tiempo del de que me acuerdo. Y Cristina igual, son gente que se ha formado con nosotros. Entonces hemos evolucionado cada uno, yo creo, hacia lo que al final nuestro interés nos ha llevado y hemos intentado adaptar un poco los puestos de trabajo a nuestro propio interés, la verdad. Sí, al final lo que nos interesa también suele ser donde estamos fuertes, ¿no? De que claro. Tenemos un interés, deja de ser trabajo y sí. Lo disfrutamos porque es más fácil, lo hacemos bien. A ver, siempre es algo que yo creo, hay que explotar las fortalezas de cada uno. Entonces, no. Ha habido momentos en los que yo he visto necesario que yo pasase más tiempo en obra, pero sí que he visto que era un mal uso de mis recursos, dentro de que a mí me apasiona la obra y me gusta. Si pasaba más tiempo en obra, descuidaba otros aspectos que creo que también eran importantes mantenerlos. Entonces, al final yo creo que ha sido, pues eso, una evolución natural. Sí. ¿Y cómo manejáis el volumen del trabajo ahora? Eso ya es una cuestión importante porque hay un límite que no, yo creo que incluso has hablado antes de tener un límite claro de hasta sí. dónde queréis llegar con las calidades que tenéis. ¿Cómo manejáis ese límite? Pues sinceramente hemos hecho distintas pruebas. Hemos intentado coger mayor volumen de obra para ver si optimizábamos procesos y optimizábamos costes, mejorábamos la rentabilidad y no necesariamente, que pasamos por unos procesos un poco complicados. Y yo creo que hemos llegado en el momento en el que estamos ahora, estamos trabajando más en especializarnos en una calidad de ejecución para lo que necesitamos tener un número de proyectos concretos, ni más ni menos. Entonces, llegar al número mágico es lo difícil. Primero es averiguar cuál es el número mágico y dos es llegar a él. Entonces, sí que hemos hecho una filtración de los proyectos en los que nos involucramos.
Nosotros no licitamos todos y cada uno de los proyectos que nos entran. Es más, me duele mucho, pero ese es mi trabajo. Y mi trabajo es tener que decirle a muchos clientes que no podemos licitar su obra porque sus objetivos no están alineados con los nuestros. Yo utilizo un ejemplo que creo que se entiende súper bien cuando hablo con un cliente y le explico. Que hay veces en la vida en el que una persona quiere celebrar algo especial y se va a cenar a un restaurante con estrella Michelin y es una ocasión súper especial. Y otras veces que uno tiene prisa, necesita comer y para en un burger en la carretera, coge una hamburguesa y se la come conduciendo en el coche. Levanto la mano porque es muy triste, pero lo he tenido que hacer más de una vez. ¿Significa eso que yo quiero hacer eso siempre? No. ¿Significa que yo quiero ir a un restaurante con estrella Michelin siempre? No. Significa que hay momentos en la vida es que te hace falta una cosa y hay momentos en la vida que te hace falta otro. Pues nosotros somos una empresa que le vamos a añadir valor a unos proyectos y a otros no. Como os decía, mis chicos están especializados en Passive. No tiene sentido que yo los ponga a trabajar en un proyecto de construcción tradicional en el que no les importa para nada la eficiencia energética, porque entonces estoy dándoles algo que no aprecian. Es como si me llevo a una persona que está muerta de hambre a este restaurante Michelin dentro de 2 semanas. No, perdona, dame de comer ahora. ¿Sabes? Sí. No sé si he contestado a tu pregunta, Steven. Sí, desde luego sí. Y bueno, la otra parte de que queríamos hablar un poco es ese futuro. Y volviendo a poner énfasis en en el pyme familiar. O sea, que justo ayer estuve hablando con un chico de que me estaba contando que su padre tiene 74 años, y sigue ahí a pie de cañón y está encantado de la vida, no hay... pero eso ya dificulta la siguiente generación. ¿Cómo es que alguien y una empresa pueda afrontar un cambio generacional? Y si vamos a ser más específicos, ¿cuál sería tu consejo a otra persona que entra en una empresa familiar, siendo la generación joven? Y la segunda parte de esa pregunta, ya es una pregunta un poco larga, ¿no? Ya veo. Pues ya la segunda parte de la pregunta sería, ¿cuál sería tu consejo para alguien que quiere incorporar sus hijos en una empresa familiar? Vale, entonces, uno es, ¿cuál sería el consejo para la generación que entra? ¿Y cuál sería el consejo para quienes quieren que venga y que se sienta parte de la empresa, pues la nueva generación? Pues a tu pregunta te voy a dar una respuesta más breve. Más corta que la misma pregunta, seguro. Honestidad y transparencia y comunicación. Creo que las dos partes tienen que ser sinceros el uno con el otro de cuáles son sus proyectos y sus objetivos. Es decir, creo que nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza, muchos disgustos y muchas frustraciones si hiciéramos un análisis más detenido y más honesto, que muchas veces creemos que porque es mi padre o porque es mi hija nos entendemos y por descontado que voy a tener sus intereses en la más alta prioridad, pero es que algunas veces, si ya me cuesta a mí saber cuáles mis objetivos a largo plazo, que mis padres los entiendan es todavía más complicado, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo mi recomendación y estando donde estoy y después de todos los años que llevo, sobre todo es el hacer un seguimiento de, uno, antes de empezar es cuáles son tus objetivos, cuáles son los nuestros y están alineados y cuál es el proyecto de futuro. Y a partir de ahí tomar las decisiones yo creo que con honestidad. No pensando que la evolución natural va a ser esta. No, yo creo que hay que tener un diálogo, hay que ser muy francos y muy realistas. Y a lo mejor esa relación va a funcionar o no.
Y yo creo que nos ahorraríamos disgustos familiares si tuviéramos estas conversaciones. Y yo creo que además no solamente hay que tenerlo al principio. Yo creo que hay que hacer, igual que revisamos nuestro business plan cada X tiempo, yo creo que estas conversaciones, y aquí soy probablemente la primera que peca de no cumplirlo, yo creo que hay que hacer un análisis cada X tiempo de decir, oye, seguimos con los objetivos alineados y seguimos para adelante bien, como dice en inglés, are we cool? y creo que esa sería mi recomendación. Sí. Y también eso podría haber sido una tercera parte de vale, la pregunta, perdona. pero me he dado cuenta que me estaba pasando. Pero para quienes tienen miedo de mezclar la familia con la empresa ¿sabes? Porque seguro que hay gente aquí pues bueno, que debería involucrar un miembro de la familia, incluso puede pasar con amigos y con amistades. Entonces, ¿qué dirías a quienes tienen miedo de hacer eso? Yo soy la reina del enchufismo, Steven. A mí una recomendación de alguien personal me vende muchísimo más que un currículum. Porque al final lo que funciona en las personas es su actitud. Entonces, si una persona quiere trabajar, yo le puedo enseñar. Y le puedo, o no yo, pero indicarle cuáles son los pasos, cuáles son los caminos y apoyar. Donde voy con esto es, yo soy una persona que ha trabajado con sus padres, con su hermano, probablemente, y espero con mis hijos. De hecho, una de las personas que trabaja con nosotros es mi amiga de toda la vida, que me dijo, estoy harta de mi trabajo. Digo, tía, pues vente con nosotros. Y ahí sigue con nosotros después de no sé cuántos cientos de años. ¿Qué voy a decir? Para mí una recomendación, y tú lo sabes, siempre que me han dicho, oye, que necesitamos a alguien y tenemos a fulanita que es amiga de menganita, digo, pues venga, a mí una recomendación personal me vende muchísimo. También es cierto, y tú lo sabes, que yo he dicho, pues esta persona, menos mal que no hemos trabajado, porque la conozco muy bien. De hecho, pues hace muchos años una de mis mejores amigas se hizo su casa y le dije, oye, pásame el presupuesto, pásame la medición, te hago el presupuesto. Y me dijo, con mucha más coherencia, Penny, no. Te quiero mucho, esto va a ser un proceso complicado y no quiero que si algo sale mal, nuestra relación salga dañada. Y le dije, bueno, vale, pues tú misma. Y funcionó fenomenal porque me quitó un peso de encima en ese sentido, porque al final para mí trabajar para familiares y amigos no me gusta nada. Siempre se lo he dicho, cuando hemos hecho la cocina de algún... Perdón, lo he soltado. Cuando hemos hecho alguna obra para algún familiar y demás, para algún amigo, la presión es tal de que salga bien, claro. ¿Sabes? Pero sí que es cierto que a la hora de trabajar yo creo que cuando nos conocemos sabemos los puntos fuertes y los puntos débiles, y yo creo que el conocimiento es un arma súper poderosa. Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo de tener... Es que es un arma de doble fila. Si hay un cliente que es un amigo, un familiar, pues montamos una cocina para un primo mío en Inglaterra hace muchos años. No pasa nada, no van a escuchar ese podcast ni lo van a entender en español, así que podemos decirlo, ¿no? Pero yo sinceramente no quería hacer la cocina para ellos, es que no... Pero insistían mucho y tal, pues al final lo tienes que hacer, ¿no? Pero prefiero no hacerlo. Pero a la hora de trabajar junto, tu experiencia, cuéntanos cuál es lo más bonito de poder compartir, pues, la parte, los dos elementos de tu vida, de que olvidar de ese equilibrio, el work-life balance, no sé cómo decirlo en español. Ya sabes tú, yo no soy creyente en el work-life balance, me parece ridículo. Lo sé, Steven. Pero para ti, ¿qué es lo más bonito de poder trabajar con la familia? Pues, mira, te voy a decir, algunas reuniones que hemos tenido mi padre y yo sobre cuáles los siguientes pasos, decisiones importantes sobre, oye, vamos a hacer este proyecto o no, cómo evolucionamos.
Pues han sido reuniones que hemos hecho sobre la bici. Hemos cogido la bici, oye, nos vamos, venga, vámonos. Y ahí hemos tenido nuestras conversaciones. O nos hemos ido a correr y aunque parece inviable lo de correr y hablar a la vez, sobre todo para mí, también. Entonces, el poder tener estas conversaciones de una manera más relajada, sin que él ni yo nos preocupemos de ¿esto qué es? ¿Esto es tiempo que estoy pasando con mi hija como si me fuera a un museo o es tiempo que estoy trabajando? Al final las líneas se borran, pero es que yo muchas veces lo pienso, el trabajo tiene que darte satisfacción, porque te dedicamos tantas horas que tienes que sacar algo positivo de ello. Entonces, trabajar con la familia de alguna manera añade horas a esa relación, y yo creo que al final lo que hace es mejorar las relaciones. Además, no vas a confiar en otra persona como confías con alguien de tu familia. Yo creo que es más que evidente. Vale, y yo creo que eso probablemente va a ser mi última pregunta hoy. Así que, cuidado. Ya, ¿qué dirías a nuestros niños, a nuestros hijos, si con 18 años te dicen, oye, mamá, quiero trabajar en tu empresa? Pues para empezar les diría que no. Les diría probablemente, y creo que esto va a ser importante porque tanto tú como yo hemos tenido experiencia en otras empresas, y creo que es importante que busquen experiencia antes de trabajar con nosotros en otras empresas, que sean otros jefes los que les traten mal. Porque aprendes mucho. Y yo creo que hay una palabra en inglés que no sé cómo traducirla al español. ¿Por qué nos pasa esto tanto? Entitled. Y me parece que hay... entitled es una palabra que en inglés se utiliza para aquellas personas que por alguna razón que desconoces creen que tienen derecho a algo. Y yo creo que es algo que le pasa a mucha gente. Crees que por alguna razón tú tienes un derecho adquirido a algo. Y no sé si es un defecto de juventud o de inexperiencia. También tenemos tendencia a pensar que sabemos más de lo que sabemos. Yo siempre he dicho una cosa y yo creo que refleja mucho, yo creo que la realidad de la vida. Yo hacía karate hace muchísimos años, en el siglo pasado. A ver, la pregunta era, ¿qué le vas a decir? ¿Qué les voy a decir a mis hijos? ¡Ah, Dios mío de mi vida! Yo hacía karate, así que cuídate. Oh, estoy divagando muchísimo. No, pero perdón. Sí que... No. Lo que te quería decir es que cuando empiezas a aprender es realmente pasado mucho tiempo. Cuando te quería decir lo de karate, voy a abreviar la historia, una de las cosas que yo me di cuenta es que cuando yo empecé a aprender sobre karate y a disfrutarlo de otra manera, no fue cuando me saqué el cinturón amarillo, naranja, verde, no, fue cuando me saqué mi cinturón negro, que todo el mundo lo ve como la meta y dices, pues si ya te has sacado el cinturón negro has terminado. No, ahí empieza tu proceso de aprendizaje. Y en el mercado laboral tu proceso de aprendizaje no empieza a los 20, 23, 24, empieza mucho más tarde. Por eso es importante adquirir esta experiencia, yo creo que fuera de casa. Sí. Lo prometo. Y si no estás de acuerdo, pues te caliento porque yo sé karate. ¿Sí? Pues también tenemos una tradición aquí que siempre terminamos con algunas preguntas de Rocío. Entonces, pues adelante, Rocío. Pues sí, eso es. Terminamos siempre con 3 preguntas para todos nuestros invitados, así que vamos con ellas. La primera es, ¿el mayor desafío con el que te hayas encontrado en tu carrera profesional? Pues yo creo que sobrevivir a la crisis de 2007, habiendo dado a luz a un bebé en el 2010, fue un reto. Yo creo que esos años fueron muy difíciles y complicados, pero salimos de ellos. Pero sí. Ese sería tu mayor desafío. Vale, y luego el gran aprendizaje que te llevas en tu andadura hacia el éxito. Que no he llegado, Rocío. Estoy todavía en proceso. Ya estoy disfrutándolo. Son momentos... Yo no creo que se llega al éxito y te quedas allí y ya está. Para mí es un proceso donde vas consiguiendo pequeñas cosas y vas avanzando. Qué maravilla de respuesta. Pues ya la última que tengo para ti, que es si pudieras volver al pasado, a tu yo de 16, 18 años,
¿Qué consejo le podrías darle para llegar a donde estás ahora mismo? Pues yo he tenido mis crisis existenciales con esa edad, así que le diría, no te preocupes, va a salir bien. Genial. Pues Steven, ha sido una entrevista increíble, la verdad. Sí, pues bueno, pues muchas gracias por venir y luego en algún momento ya nos vemos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Estaba esperándolo como loca. Ha sido un placer, sobre todo porque te hemos conocido y te va a conocer al final todo el mundo que nos escuche. Nos has contado una historia fundamental que nos faltaba por contar, que era lo de una empresa familiar. O sea que al final has aportado un valor que de verdad que no te imaginas. Así que para nosotros ha sido un placer tenerte. Bueno, gracias Rocío y gracias por involucrarte en la familia. Gracias a vosotros dos, de verdad. Pues esto ha sido todo con Penélope Retamar. Muchas gracias. Gracias a vosotros.